Primer libro de Samuel 17, como antes dijo muy bien Javier, no es primera de Samuel, no es una carta, es un libro, es primero de Samuel 17, donde encontramos ese episodio tan súper conocido por todos nosotros, lo enseñamos a los niños de la escuela dominical cuando son pequeños, David y Goliat. Y el tema del sermón es coincidencia, no intento con David y Goliat demostraros que sí, que después del sabático he venido con mucha fuerza. Es coincidencia, pero es una de mis historias preferidas, como probablemente es muy querida por muchos de vosotros. Es una historia tan conocida que los no creyentes la conocen. Y se usa continuamente como ejemplo de aquellos casos en los que alguien con menor fuerza, con menor posibilidad de victoria, se tiene que enfrentar a alguien muy grande. Cuando un equipo de fútbol modesto de tercera división llega a la Copa del Rey y se tiene que enfrentar a un equipo grande, el comentarista sin ningún pudor dice, esto es David contra Goliat. Cuando una empresa familiar tiene que enfrentarse a la presión de las multinacionales, esto es David contra Goliat. Cada vez que probablemente, estadísticamente, la posibilidad de victoria es ínfima, por no decir nula, nos encontramos ante ese caso de David y Goliat. Pero ¿cómo aplicamos la historia de David y Goliat a tu vida, a mi vida, a nuestras circunstancias? Bueno, es fácil. Igual como David enfrentó a sus gigantes, tú tienes que enfrentar a tus gigantes hoy día, ¿verdad? Hemos de atacar a nuestros gigantes. ¿Qué es aquello que te da miedo? ¿Qué es aquello que te da temor? ¿Qué es aquello que te asusta? ¿Cuán fuertes son tus gigantes? Por muy feos que sean, por muy grandes que sean, por muy altos que sean, por muy armados que sean, puedes vencer a tus gigantes. Es que incluso podríamos salir con un mantra evangélico de aquí, ¿verdad? Venga, adelante, ves y mata a tu gigante. Y ya está, se acabó el sermón de hoy. Y tú entonces estarás pensando, yo me he equivocado de iglesia. Porque si ahí llegamos con la historia de David y Goliat, ¡qué pena! ¡Qué pena, hermanos! ¡Qué pena! ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Tú eres como David, tú eres fuerte como David, valiente como David, sal adelante a pesar de las circunstancias. ¿Dónde está Cristo? No. Puede que fuera un buen sermón, pero no sería un sermón cristiano. Es un sermón cristiano si Cristo es la esencia, si Cristo es el protagonista, si Cristo de principio a final es admirado, alabado, glorificado, exaltado. Entonces sí, es un sermón cristiano. Un sermón cristiano es lo que queremos en nuestras iglesias, no simple moralismo. Sé fuerte y valiente como David, sé paciente como Job, sé osado como Josué, sé obediente como Noé. Todo el Antiguo Testamento nos habla de las virtudes del Señor Jesucristo y es ahí donde tenemos que admirar la grandeza de nuestro Señor. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, también la historia de David y Goliat. El mismo Señor Jesús, cuando se encuentra con aquellos dos viajeros camino de Emaús, dice que les abrió las Escrituras. Vemos en Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y este pasaje utiliza las tres divisiones del Antiguo Testamento que usaban los hebreos. Los libros de Moisés, los libros proféticos, los libros históricos. Todo hablaba ¿de quién? De Cristo. Todas las Escrituras, también la historia de David y Goliat. Me gustaría que ese sermón fuera, de algún modo, no solamente un sermón en el cual nos acercáramos y nos maravilláramos de la grandeza de Cristo, como cada domingo, sino también que nos sirviera a modo didáctico un poco de cómo acercarnos al Antiguo Testamento y leer la historia para ver cómo nos habla del Señor Jesús.
Lo primero que nos encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a leer los primeros 11 versículos, es Goliat. Qué grande, qué impresionante. Vamos a leer la descripción de Goliat. Primer libro de Samuel 17, del 1 al 11. Os invito a dejar vuestras Biblias abiertas porque leeremos todo el capítulo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No es por nada que el libro de Samuel nos describe la grandeza de este gigante. Luego va a tener mucho más sentido la gran victoria que estamos a punto de presenciar. Era costumbre en aquel entonces que se presentara un soldado de un ejército y tuviera que luchar contra un soldado, un representante del otro ejército, de manera que el vencedor era el que vencía la batalla. Se ahorraba un gran derramamiento de sangre, ¿verdad? Y el que había sido derrotado era esclavo, era siervo del otro pueblo. Los filisteos presentan su soldado, Goliat. ¿Qué se nos dice de Goliat? Que era grande. Lo primero que nos llama la atención, era grande. Leemos 6 codos y un palmo. Si el codo viene a ser 52 centímetros y el palmo 7,5, Goliat hacía 3,20 metros de altura. Os aseguro que nos temblarían las piernas al ver que se nos acercaba. Alto como un elefante. ¿Cómo se puede vencer a alguien así? Nos dice también que Goliat estaba cubierto de metal. Hemos leído la descripción que hace. Estaba protegido por todas partes. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla, un chaleco hecho de platas de bronce. También sus brazos estaban cubiertos. También las piernas estaban cubiertas por bronce. La greba era una pieza de metal que cubría la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Su jabalina también era de bronce y la llevaba colgada a la espalda. Su lanza se nos dice que era inmensa como un rodillo de telar. A lo mejor no sabemos lo que es un rodillo de telar, pero como un poste telefónico. ¿Bien? Enorme. Y además llevaba un escudo. Se nos dice que el escudero llevaba el escudo, iba delante de él. Estaba completamente cubierto de metal. ¿Cómo alguien puede vencer a alguien tan protegido, tan cubierto? Estaba acorazado. Se nos dice también que Goliat era tremendamente fuerte. Hemos visto ahí el detalle del peso de algunas de sus armas. Tremendamente fuerte. La cota de malla pesaba 5000 siclos. Eso venían a ser casi 60 kilos. Solamente la cota, el chaleco, 60 kilos de peso.
Solo con su malla y con la punta de la lanza que llevaba más de 60 kilos de peso. Puede que su enemigo, o sea, el joven David, no pesara tanto. Y ahí lo tenía, delante de él, a ese jovencito. Era un gigante grande, bien armado, bien protegido, tremendamente fuerte, y además, sabemos que era muy experto. Lo vemos más adelante, en el versículo 33, cuando David viene a Saúl y Saúl usa esta expresión. No podrás ir tú contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Si David estaba cuidando de sus ovejas y Goliat hacía años que era guerrero y que no había sido derrotado en ningún combate. Goliat había vencido cientos de batallas. Nadie le había vencido. Y ahí tiene David a ese gigante y solamente su cara está descubierta. Solamente su cara está descubierta. Goliat debía dar mucho miedo, porque salió a ese valle y pronunció estas palabras que acabamos de leer, lo dijo durante 40 días retando al ejército de Israel, y se nos dice que estaban todos escondidos. Saúl estaba preocupado en su tienda, atemorizado en su tienda. Y los demás que estaban en línea de batalla, ninguno se atrevía a salir a luchar contra alguien así. Salir a luchar contra Goliat es un suicidio, es una derrota segura. Nadie se atrevía a dar un paso al frente, ni aun el más valiente de entre los hebreos. Y puede que estés pensando, ¿y a mí qué? Ya no hay Goliat hoy día, ¿verdad? Puede que tú seas muy valiente y hayas pasado muchas cosas en tu vida. Puede que seas muy experto y hayas pasado grandes problemas en tu vida, pero te aseguro que tienes que enfrentar a un Goliat. Y no te atreves. La mismísima muerte. Cuando alguien nos habla de la muerte, nos ponemos a temblar. La peor noticia que uno quiere escuchar cuando le hacen un chequeo médico es ponerse al otro lado del escritorio frente al médico y el médico le diga, caballero, señora, creo que le ha llegado el momento de enfrentar a la muerte. Usted sola. Es lo peor que queremos oír, ¿verdad? Entonces nos pasa como a esos hebreos. Nos ponemos a temblar, nos queremos esconder en nuestra cabaña, porque ¿quién puede vencer a ese enemigo? ¿Quién puede enfrentarse a ese enemigo? Igual que Goliat, la muerte es un gigante que da miedo. Es un gigante que da miedo. De en medio de todos los soldados de Satanás, Satanás presenta a su paladín, la muerte. ¿Quién se atreve con este? De en medio de los ejércitos de Jehová tiene que salir uno que le plante cara. Y dice, gracias a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Satanás presenta a su paladín, el más feo, el más terrible, la muerte. La muerte. Eso sí es terrible, tan fuerte, tan bien armada, tan poderosa. No ha perdido un solo combate. No ha perdido un solo combate. ¿Cómo me voy a enfrentar con la muerte? Al igual que Goliat, la muerte es un soldado invencible. ¿Quién le va a plantar cara? Nunca ha sido derrotado. Los hombres más fuertes de la historia se han enfrentado con la muerte y han sido derrotados. ¿Dónde está Atila? ¿Dónde está Napoleón? ¿Dónde está Alejandro? Los grandes estrategas no pudieron burlar la muerte, no pudieron huir de la muerte. Fueron alcanzados, fueron derrotados. Igual que Goliat, la muerte es un gigante experto. Goliat desde jovencito andaba de batalla en batalla y no había perdido un combate. La muerte, desde el mismísimo Génesis, cuando Caín golpea la cabeza de Abel, desde ahí la muerte está venciendo todos los combates. No ha perdido ni uno. Es poderosa. Y han muerto Adán, y ha muerto Abraham, y ha muerto Noé, y ha muerto Sansón. Pero entonces tenemos este segundo personaje en este capítulo, en el libro de Samuel, el joven David. Vamos a leer a partir del versículo 12.
la descripción de David. Versículo 12 en adelante. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl, y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guarda, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los que de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Hasta aquí la descripción que vemos de David. Goliat cada día, dice, mañana y tarde se levantaba y lanzaba este reto al pueblo de Israel: venga uno de vosotros a pelear conmigo. Había hombres valientes en Israel, pero no tanto. Había hombres expertos en la batalla, pero no tanto. Aquel era un reto demasiado grande.
estaban asustados. Saúl, el rey, era el que se esperaba que estuviera al frente, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Saúl? En su cabaña. Asustado, preocupado, no sabía qué hacer con esta situación. Entonces viene el joven David y asegura que va a vencer, que igual como un oso o un león le ha robado alguna vez una oveja y ha ido detrás de ese animal para matarlo, del mismo modo, ahora acabará con este filisteo. Gracias a Dios por la valentía de David. Gracias a Dios por la valentía del Señor Jesucristo, nuestro David. Ay, sí, a ti te gustaría en esta historia compararte con David y salir a matar tus gigantes, pero tú y yo somos Saúl. Asustados, nos tiemblan las rodillas y estamos escondidos en esa cabaña. Tú y yo somos uno de los hermanos de David, que David viene a hacer el bien y aún así andamos con reproches y con insultos hacia él. Eso somos tú y yo en esta historia. Gracias a Dios que nuestro David vino a vencer una batalla que era nuestra. Tú y yo teníamos una deuda con la muerte. Él vino a vencer una batalla que era nuestra. Las comparaciones entre David y Cristo Jesús son tremendas. Los dos son de Belén de Judá. Los dos son de Belén. Como David, Cristo Jesús también vino a traer alimento a sus hermanos, ¿o no era el pan de vida y el agua celestial? Como David, Jesús no fue recibido por los suyos. ¿Vemos el recibimiento que tuvo David de entre sus hermanos? ¿A qué has venido tú? Ya, porque sabemos que eres un morboso. Has venido aquí a ver la batalla, a ver el espectáculo. Jesús no fue recibido por los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como David, Jesús no buscó gloria humana. Aquel que venciera a Goliat había grandes premios. Libre de impuestos, casarse con la hija del rey. Caramba, para muchos sería una motivación, ¿verdad? Bueno, pues voy a arriesgar la vida por una vida mejor. ¿Qué es lo que motiva a David? La gloria de Jehová. Este gigante está retando a los ejércitos del Dios vivo y nadie le está callando la boca. Eso es lo que mueve a David, la gloria de Dios. Del mismo modo, Cristo Jesús vino no a buscar gloria humana de ningún tipo, vino movido por la gloria del Padre para vencer a la muerte. Como David, Jesús también protegió a su rebaño. El buen pastor vino a cuidar de sus ovejas. Del mismo modo, David ahora siente que sus ovejas son el pueblo de Israel. Está comparando a Israel con las ovejas. Él mismo, hemos oído lo que le dice a Saúl. De la misma manera que un lobo o un león o cualquier animal me roba una oveja y yo voy a matarlo, ahora voy a matar a este filisteo, como una de esas bestias que amenaza a las ovejas que yo estoy cuidando. David está haciendo del verdadero pastor de sus ovejas, protegiéndolas de las amenazas del enemigo. Como David, el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente. Voluntariamente. Es increíble pensar que en esta historia el único que no tenía por qué salir a luchar contra Goliat es David. Todos los demás personajes están obligados a ello. Son soldados de Israel. Se supone que debieran dar un paso al frente y luchar contra el filisteo. El único que no está obligado es David. David deja la casa de su padre y viene a luchar una batalla que no era suya. Ahí tenemos al Señor Jesucristo. Deja la casa de su padre y viene donde nosotros para luchar una batalla que no era suya. Él no tenía nada contra la muerte. Era nuestra deuda, era nuestro pecado la que nos lleva a la condenación eterna y merecemos la muerte. Pero Cristo Jesús no. Se ofreció voluntariamente, estando en la casa del Padre, le dijo al Padre, Padre, yo iré y venceré y derrotaré y la victoria y la gloria será tuya. Cristo Jesús, nuestro David, nuestro Salvador. Cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros. ¿Qué hubiera sido de estos hombres si hubieran estado frente a Goliat día tras día, eternamente? A lo mejor aún estarían.
aún estaría hoy Goliat levantando la misma voz y aquellos asustados. Pero gracias a ese David generoso, valeroso, que se acerca y vence, esa victoria es consumada. Gracias a Dios que Él, acordándose de nosotros, envió a nuestro David y derrotó al gigante. Vamos a leer versículo 38 en adelante, esa victoria militar de David sobre Goliat. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Esta es la victoria anunciada por David. Y esta es también una ilustración de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Como David, Cristo venció a la muerte, pero no con armas humanas. Me da risa imaginarme esa ilustración. Saúl intentando poner la armadura sobre David, y David, ¿verdad?, como un niño jovencito: yo no puedo caminar con esto. Cristo Jesús también se siente incómodo con las armas humanas. Venció con armas espirituales, con armas celestiales, con el cayado de un pastor, como Moisés que guió a su pueblo, sin espada, sin malla, sin casco, sin jabalina. Del mismo modo que Jesús de Nazaret venció a la muerte sin armas de guerra humana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Como David, Cristo venció al mundo con una piedra directamente en la cabeza, una piedra que David lanzó con su honda y se clavó en la frente de Goliat. En estos días he buscado en YouTube a ver si os podía enviar un trocito de la historia de David y Goliat, pero es que todas están mal. Podéis mirar todos los ejemplos que encontréis, no hay una que refleje lo que dice el texto bíblico. Ves piedras que rebotan en la frente de Goliat, Goliat que caen por un acantilado, David buscando desesperadamente una piedra a ver cuál le va bien. Nada de eso tiene que ver con el texto bíblico. David ya tenía esas 5 piedras del arroyo preparadas. Sacó una, lanzó la primera y se quedó clavada en la frente de Goliat. Clavada en la frente de Goliat.
como David, Cristo venció al mundo con una piedra. Y esto nos recuerda a Daniel capítulo 2. ¿Recordáis aquel sueño de Nabucodonosor? Y una piedra que golpea la estatua y la estatua cae y se desmorona. Es la grandeza de los imperios humanos de este tiempo. Y esa piedrecita, no labrada por manos humanas, sino labrada por Dios, esa piedrecita del sueño de Daniel es Cristo Jesús el Mesías, que derrota a los reinos de esta tierra. Goliat fue derrotado de la misma manera, con una piedra golpeándole en la cabeza. Como David, Jesús también fue despreciado por sus enemigos. David es despreciado por los suyos y ahora David es despreciado por Goliat. Del mismo modo, Cristo Jesús fue rechazado por los suyos cuando llegó y luego fue despreciado por el Sanedrín, por los romanos, por sus enemigos. Como David, Jesús vence a su enemigo golpeándole en la cabeza. Pero si esto ya lo tenemos prometido desde Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Aplastará su cabeza. Y desde el Génesis que estamos esperando a ese hijo de Eva que golpeará al diablo en la cabeza. ¿Dónde está ese hijo de Eva que golpeará al diablo en la cabeza? Y ahora viene David. Y no es el Mesías, pero nos está ya apuntando hacia el Mesías. Nos está anticipando lo que hará el Mesías. Como David, Cristo mató a la muerte con su espada. Cristo mató a la muerte con su propia espada. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David no tenía espada, venció a Goliat con una piedra, pero luego se acercó a Goliat, sacó la espada de Goliat y con su propia espada le mató. Le cortó la cabeza. Con su propia espada. A lo mejor diréis que soy muy peliculero, pero yo me imagino aquella mañana Goliat sacándole brillo a su espada y afilándola un poquito más y diciendo, a ver, ¿a cuál de los hebreos voy a cortar por la mitad hoy? Poco se podía imaginar Goliat que esa espada a la que estaba sacando brillo le iba a cortar su propia cabeza en aquel mismo día. Del mismo modo, Satanás empuja a Cristo Jesús hacia la cruz pensando, ya lo tengo. Con la muerte voy a dar muerte al Mesías. Poco se podía imaginar el diablo que en la cruz la muerte iba a encontrar su muerte. Como dice John Owen, la muerte de la muerte estaba en la muerte de Cristo. Cristo venció a la muerte con su propia arma, con la muerte, y la muerte no le pudo retener. Satanás no se esperaba que Cristo usara la cruz para vencer a la muerte y resucitar de entre los muertos. Como dice también el profeta Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Qué hermoso el paralelismo entre David y Cristo Jesús. Pero hay un punto más que a mí me llena de gozo. David venció a Goliat, pero en la victoria de David sobre Goliat venció todo Israel. Del mismo modo, Cristo Jesús salió él solo a enfrentar a la muerte, pero en la victoria de nuestro Señor todos somos vencedores. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Hemos vencido y somos más que vencedores porque Él llevó el dolor y la llaga sobre Él. Y nosotros por su llaga fuimos curados. Somos más que vencedores. Cristo venció a la muerte, al diablo, al infierno, al pecado, al Hades. Y nosotros tenemos victoria sobre todo eso. Porque Cristo Jesús nos está representando. Es nuestro paladín enviado desde la casa del Padre, desde los cielos. Y como Israel vio a David levantando la cabeza de Goliat y todos los filisteos huyendo,
Ahora nosotros vemos a Cristo levantando la cabeza de la muerte, venciendo al diablo y todos los enemigos de Dios huyendo, corriendo en todas direcciones. Vemos los versículos 52 y 53. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Hermanos, los filisteos no cumplieron el trato. ¿Cuál era el trato? ¿Recordamos las palabras de Goliat? Uno de los nuestros contra uno de los vuestros, y el que venciere será señor, y el que sea derrotado será su siervo, su esclavo. Cuando los filisteos ven la cabeza de Goliat en la mano de David, ¿qué debían hacer los filisteos? Entregar sus armas y rendirse al pueblo de Israel. Y sin embargo, ¿qué hacen? Echan a correr. Echan a correr y los israelitas van detrás, persiguiéndoles pueblo a pueblo hasta saquear su campamento. Así con nosotros, hermanos, el momento en que Cristo vence a la muerte en la cruz del Calvario y resucita de entre los muertos, la victoria ya es nuestra. Y el enemigo debiera de rendirse. Y en vez de rendirse, ¿qué hace? Echa a correr. Echa a correr. Satanás y sus secuaces echan a correr. Pero los ejércitos de Jehová siguen avanzando. Y cada vez que el evangelio llega a un corazón, llega a un matrimonio, llega a un hogar, el evangelio sigue avanzando, sigue conquistando, hasta el día en que la victoria consumada sea definitiva. Y los enemigos, todos los enemigos de Cristo, se rindan a sus pies. Podríamos acabar el sermón aquí, pero para mí hay un gran misterio. ¿Por qué David conserva la espada de Goliat? Versículos 54 en adelante. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Qué entrevista tan interesante, ¿verdad? Hablar con David con la cabeza del filisteo en la mano. Nadie vaya a hacer un currículum ni una entrevista de trabajo así. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David trajo a Saúl la cabeza de Goliat. Bueno, era una promesa hacia el rey, ¿verdad? Yo saldré, yo venceré. Y allí le trae la prueba, la evidencia de que ha vencido, para mostrarle su victoria. Pero las armas de Goliat, David las guarda en su tienda. Se quedó con sus armas. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar, igual que un futbolista marca 3 goles en un partido y se queda el balón. Un recuerdo. Igual como uno va a unos Juegos Olímpicos y vuelve con una medalla. Es un triunfo, es un recuerdo de una victoria. Incluso diríamos, igual como uno de nosotros puede haber pasado una prueba, una lucha, una enfermedad, y se queda algún tipo de recuerdo de aquel tiempo para pensar: vencí, el Señor estuvo conmigo, el Señor me ayudó. Es un recuerdo para David, por supuesto, guardar esas armas de Goliat. Un gran recuerdo de una gran victoria sobre un gran enemigo. En algún momento de la historia bíblica sabemos que David toma esa espada de Goliat y la deja en el santuario del Señor. Pasados los años, cuando Saúl persigue a David para matarlo, David está desarmado. David está huyendo de Saúl. Huyó durante años, escondiéndose en el desierto y de cueva en cueva. Se detiene a ver al sacerdote Ahimelech. David le pide al sacerdote Ahimelech comida
Y Ahimelech le ofrece los panes de la proposición, es lo que hay. También le pregunta, ¿no tienes aquí alguna arma? ¿No tienes aquí alguna lanza? ¿No tienes aquí alguna espada? Han pasado muchos años. Y Ahimelech le responde, sí, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. No hay otra espada sino esta. Y David le responde, primer libro de Samuel, capítulo 21, os invito luego que lo leáis. David le responde a Ahimelech, ninguna como esta, dámela. Y David sale con la espada de Goliat a la batalla frente a Saúl. Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí. Es hermosísimo, hermanos. En ese momento de desánimo, en ese momento de abatimiento, en ese momento de persecución, donde David está siendo perseguido como un delincuente, siendo él el verdadero rey de Israel, perseguido como un delincuente por Saúl y sus ejércitos. En ese momento en que tantas cosas pueden venir a la mente de David. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿te acuerdas de mí? Señor, sosténme. Dios en su providencia hace que David vaya a hablar con el sacerdote, llega al santuario y se encuentra ¿con qué? Con la espada de Goliat. Tremendo recuerdo de la providencia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la victoria del Señor, de la protección del Señor. David se encuentra con esa espada y lo único que puede pronunciar es esto. Ninguna como esta. Ninguna como esta. ¿Qué recuerdo para David en esos momentos de desánimo? ¿Qué recuerdo para él? De que el Señor está contigo. Si el Señor te hizo vencer sobre ese gigante, ¿cómo no vas a ver la mano del Señor hoy, guiándote en tus luchas, en tus desánimos, en tus pruebas, en tus tentaciones? ¿Qué mensaje para nosotros, hermanos? No tenemos la espada de Goliat, tenemos la cruz del Calvario. Tenemos la cruz del Calvario como recuerdo. Como dijo Ireneo, un padre de la iglesia, la cruz de Cristo es la espada de Dios clavada en tierra. Miremos la cruz como recuerdo de la victoria del Señor. Si Cristo Jesús ha vencido por ti al más grande y feo y terrible de todos los enemigos, la muerte, ¿cómo no el Señor te va a sustentar hoy? ¿Cómo no el Señor va a levantar tu ánimo hoy? ¿Cómo el Señor no te va a dar sabiduría y paz y consuelo y gracia y misericordia hoy, sea lo que estés enfrentando? Si el Señor es nuestro David, el que ha vencido al gigante, ¿cómo el Señor no va a estar cuidando de ti? Somos sus ovejas, estamos en la palma de su mano. David está angustiado, huyendo de Saúl, y se encuentra, por la providencia de Dios, con la espada de Goliat. Qué recuerdo de la gracia de Dios para con él y para con el pueblo. Él venció a la muerte y en él somos más que vencedores. Mira la cruz de Cristo y confía. Encuentra en la provisión de Dios el sustento, el aliento que necesitas para seguir caminando en la vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro temor, en medio de nuestra fragilidad, Señor, todos nosotros, como ese ejército de Israel, muertos de miedo, delante de un enemigo que no podemos vencer, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él, dejando su gloria y la casa del Padre, vino, Señor, y a pesar de ser despreciado por todos, se enfrentó al enemigo que nosotros no podíamos vencer. Él venció la muerte por nosotros, en nuestro favor. Señor, gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias por su tremenda generosidad, su bondad, su misericordia para con nosotros. Y Señor, te pedimos que ahora vivamos a la luz de esa victoria. No tenemos por qué vivir atemorizados, no tenemos por qué vivir angustiados, no tenemos por qué vivir ansiosos. Te pedimos que vivamos a la luz de esa victoria, porque tú has vencido a la muerte, tú has cortado la cabeza del diablo
Y ahora nosotros, como tus ejércitos, seguimos adelante, conquistando de pueblo en pueblo, de familia en familia, de hogar en hogar, de corazón en corazón, conquistando con tu evangelio, Señor, porque tú nos has dado la victoria. Te pedimos, Señor, que vivamos de esa manera, que vivamos con ese gozo, con esa paz, con esa serenidad, sabiendo que la gran batalla ha sido vencida por ti. Y a la luz de tu victoria, Señor, nosotros vivamos confiados en ti día a día. Si tú nos has dado lo más precioso, que es tu Hijo Jesús, y tú has vencido la batalla más grande, que es la batalla contra el diablo, contra la muerte, contra el pecado, contra el Hades, nuestro corazón debiera estar lleno de gozo, Señor. Danos ese gozo de tu salvación para vivirlo cada día. Y aquellos que hay entre nosotros que aún no te conocen, dales, Señor, que acudan a ti, que busquen tu rostro, que Cristo Jesús sea su paladín, el cual les representa delante de ti, para apropiarse también de su victoria. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.